Bueno, este ejercicio dice, a través de una ranura de 0,35 milímetros de ancho, pasa luz roja con una longitud de onda de 633 nanómetros, emitida por un láser de helio y neón. Se observa el patrón de difracción en una pantalla situada a 3 metros de distancia. Defina el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. ¿Cuál es el ancho de la franja brillante, de la franja central brillante? ¿Y cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central? Bueno, entonces lo que nos pide es calcular el ancho de la franja, pero justo antes nos dice, defina el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos a ambos lados. O sea, vamos a recurrir a un gráfico. Vamos a tomar este, me gusta más. Venimos acá. Entonces, si tomamos, si tomamos el máximo central, porque justamente nos pregunta cuál es el ancho de la franja central brillante, dice, ¿verdad? La franja central brillante es esta. Y su ancho va a estar definido, perdón, por esta distancia, ¿sí? Sería esa distancia. Eso según lo que nos pide acá el ejercicio. Definir el ancho de una franja brillante como la distancia entre los mínimos. M1 es el primer mínimo a su lado y M igual a menos 1 es igual al otro mínimo a su otro lado, ¿sí? Entonces vamos acá. Vamos a tener, vamos a tener que, vamos a resolver el ítem A y dice, como se trata de un mínimo de difracción, entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación de un mínimo, el mínimo para una ranura. Estamos hablando de una ranura, ¿verdad? Dijimos que era A, que es el ancho, por el seno de tita igual a m veces lambda. Entonces, acá es donde vamos a hacer una pequeña consideración, sabiendo que esta distancia desde la ranura hasta la pantalla es mucho mayor al ancho de esa ranura. Entonces podemos considerar que este ángulo tita es muy pequeño y vamos a decir que, considerando que tita es muy pequeño, entonces el seno de tita es aproximadamente igual a la tangente de tita y a su vez aproximadamente igual a I sobre D. ¿Qué era I? Vamos a poner que era I. I era la distancia desde el centro de la pantalla hasta un mínimo. O sea, en este caso hasta un mínimo, ¿sí? Sería esta distancia. Entonces vamos a escribir acá,
Esto sería nuestra distancia I. Ahora, lo que nosotros necesitamos hacer es calcular ese valor de I. ¿Cómo calculamos el valor de I? Y bueno, reemplazamos seno de tita, dijimos que era aproximadamente igual, debido a la consideración que hicimos, a I sobre D. Entonces de acá podemos despejar el valor de I y va a ser igual a m veces lambda por D dividido A. Y todos estos valores tenemos, ¿verdad? Tenemos que m es igual a 1, tenemos que lambda es igual a 633 nanómetros. Esta D mayúscula es la distancia entre la ranura y la pantalla, que es 3 metros, y A es el ancho de la ranura. Entonces podemos decir que el valor de I es igual, recuerden que siempre tenemos que trabajar en el sistema internacional, entonces I nos va a salir que es igual a 5,42 por 10 a la menos 3. Estamos trabajando en física, entonces tenemos que poner siempre la unidad de medida, ¿verdad? Pero ¿qué es esa I? Esa I es solamente una mitad de lo que a nosotros nos está pidiendo, que es el ancho de la franja central. Entonces, este valor nosotros necesitamos multiplicar por 2 para poder responder el ítem A. Entonces, copiamos esto y vamos a tener que el valor del ancho de la franja central brillante es igual a 10,85 milímetros. Entonces, esta es la respuesta al ítem A. Bueno, después la otra pregunta dice, ¿cuál es el ancho de la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central? Entonces, lo que nosotros ahora necesitamos calcular es, venimos acá y vamos a calcular esta distancia, ¿sí? O sea, vamos a venir ahí, ahí. Necesitamos esta distancia, ¿verdad? ¿Y para qué queremos esa distancia? Para saber cuál es el valor de esta distancia, el ancho de la primera franja brillante, porque ¿cuál es la primera franja brillante a uno y otro lado de la franja central? Esta es nuestra franja central. Entonces, esta es nuestra primera franja brillante después de la franja central. Sería este máximo y este máximo. Pero como este patrón es simétrico, entonces ambos miden lo mismo, ¿sí? Entonces nosotros con hallar este valor de I, vamos a llamarle I2, con hallar ese valor de I2 y como ya tenemos I1, vamos a poder calcular ese ancho que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces escribimos esto
Hace rato ya habíamos llegado a la ecuación que nos va a permitir calcular el valor de esa distancia, que era esta ecuación, y igual a m veces lambda por d sobre a. Estamos trabajando en el aire, por eso lambda sigue siendo lambda dividido 1 sería. Recuerden que si estábamos trabajando en otro material, íbamos a tener que dividir entre su índice de refracción. Y para m igual a 2, vamos a tener que I sub 2 va a valer 10,85 por 10 a la menos 3 metros. Trabajamos siempre todo en el sistema internacional, pero lo que nosotros queremos saber es el valor del ancho de la primera franja brillante, que sería esto. Voy a poner acá una raya. Y vamos a tener que este valor S, que vamos a borrar, voy a ponerle S sub 2, el valor de S sub 2 va a ser I2 menos I1. Entonces, directamente restamos y vamos a tener que el nuevo valor de S, o mejor dicho, la distancia o el ancho, como le llama acá, como define antes, el ancho de la primera ranura, perdón, el ancho de la primera franja brillante es igual a 5,42 milímetros. Y con eso resolvemos este ejercicio.